En The Home Depot, te traemos el secreto para tener el mejor jardín. Empieza agregando Miracle Grow Soil a tu jardín. Tiene todo lo que tus plantas necesitan para crecer fuertes. Llévate ahora en compra especial 4 bolsas por $10. Después, mantén alejadas las malas hierbas con Mulch Vigoro. Ahora 4 bolsas por $10. Y listo, nadie tiene por qué enterarse. Llévate todo para tu jardín con los ahorros de Memorial Day en The Home Depot. Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras, hola viajeros, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Mil y un viajes por el mundo. En esta ocasión nos vamos a Estados Unidos. Antes de ello, os recuerdo que os podéis suscribir al canal para que os lleguen puntualmente todas las notificaciones de cuando he subido un nuevo episodio, que suele ser cada muy poquitos días. Recordad también que tengo el blog, la versión blog del podcast, milyunviajesporelmundo.com, que llevo con él más de 10 años, 400 artículos publicados, más de 400. Mi máxima, pues intentar transmitir tanto en el blog como en el podcast una sensación de singularidad, que nos salgamos de lo típico y darle un poquito una vuelta de tuerca a lo que es el mundo de los viajes. ¿Cómo vamos a hacer hoy? ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de una de las mejores experiencias que puedes tener cuando vayas a Estados Unidos. Yo la he vivido ya 2 veces en 2 ciudades diferentes, en Portland y en Nueva Orleans, y es el ir a una misa gospel. Down through the years, the Lord's been good to me. Bueno, pues como digo, a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, quizás incluso más en el sur, que es donde más se vive con pasión y con ímpetu lo que es la experiencia de ir a una misa gospel, podemos asistir a este tipo de eventos religiosos que en realidad, más allá de los himnos y de los sermones, pues se trata de una manifestación que lo que está incidiendo es en el sentimiento de comunidad y ha trascendido fronteras y generaciones. Entonces, al propio viaje físico que hacemos cuando llegamos allí, a Estados Unidos, se une un viaje espiritual que no tiene por qué ser ni afín a la religión, puede ser una persona totalmente atea y vivirlo de una manera muy espiritual, como yo creo que nos ha pasado a nosotros cuando hemos ido, y por supuesto musical, porque para los que somos melómanos empedernidos, asistir a una misa gospel no solamente es una experiencia que te cambia totalmente la visión que puedas tener de la religión, al menos ahí en Estados Unidos, un estilo musical que ha dejado huella, no solamente a nivel musical, sino a nivel histórico, y que a nosotros nos ha creado una adicción exagerada, porque de hecho, después de haberlo vivido allí en Estados Unidos, siempre que hemos podido, asistimos a conciertos de música gospel aquí en España, y por ejemplo, uno de nuestros clásicos es ir en Navidad a
a ver algún concierto de este tipo, generalmente de coros que vienen precisamente de Estados Unidos. Pero vayamos con los orígenes del gospel y sepamos cómo se pasó, digamos, de los ritos espirituales negros a lo que fueron las primeras canciones religiosas. Bueno, pues la historia del gospel hunde sus raíces más profundas en la llegada de los primeros esclavos africanos a América en el siglo XVII, y es que a estos pueblos no solamente se les despojó de su libertad, sino que también pues, se les quitaron sus tradiciones, sus lenguas, sus costumbres, pero lo que no se les pudo erradicar, por mucho que lo intentó el maléfico hombre blanco, fue de su espiritualidad ni tampoco de su amor por la música. Entonces ellos a lo largo de los años desarrollaron una forma única de expresión religiosa que se conocía como los espirituales negros o spirituals en inglés, que más tarde iría evolucionando hasta convertirse en el gospel pues tal como lo conocemos hoy en día. ¿Pero qué eran los espirituales negros? Bueno, pues los espirituales negros surgieron como una mezcla entre lo que era la tradición musical africana y los himnos cristianos que habían impuesto los colonizadores y los misioneros. Fijaros qué mezcla más brutal de además dos culturas que no tenían absolutamente nada que ver la una con la otra. Y estas canciones lo que se basaban eran en historias bíblicas que lo que hacían era reflejar muy fielmente el sufrimiento y al mismo tiempo el sentimiento de esperanza que tenían los esclavos. Entonces, bueno, uno de los aspectos más distintivos de estos espirituales pues era la estructura, digamos que, le llamaban como de llamada y respuesta, que era un elemento muy característico de la música africana. Entonces un líder cantaba una frase y el resto del grupo respondía con una repetición o con una variación del mismo verso o de la misma estrofa. Entonces este estilo lo que hacía era que fomentaba la participación colectiva, ¿no?, de todos y fortalecía el sentimiento de comunidad, y es una estructura musical que se ha mantenido totalmente hasta ahora y que yo creo que es lo que hace realmente atractiva la música gospel. Los espirituales negros, además de la función religiosa y comunitaria que tenían, pues se utilizaban también como canciones de trabajo. Entonces, en las propias plantaciones los esclavos cantaban estas canciones para coordinar el ritmo de sus tareas y aliviar su sufrimiento. Entonces, bueno, pues se supone que al cantar sus penas eran menos penas, y eso que era difícil. Y estos cánticos pues no solamente les proporcionaban consuelo, sino que al mismo tiempo estaban reforzando su identidad cultural y simbolizando su resistencia frente a la opresión que tenían en aquel momento. De hecho, algunas de estas canciones se acabaron convirtiendo en códigos secretos que se utilizaban en el llamado ferrocarril subterráneo, que era una red clandestina que ayudaba a los esclavos a escapar hacia el norte del país, donde no existía la esclavitud, o por lo menos no estaba tan extendida ni tan anclada como estaba en el sur del país, y que, como ya sabéis, fue precisamente este el motivo de que unos quisieran la esclavitud y otros no, de la guerra fraternal que hubo en Estados Unidos. Bueno, pues algunos de estos temas eran, por ejemplo, Wade in the Water, que se cree que indicaba a los esclavos que debían cruzar los ríos, cómo evitar que los perros rastreadores captaran su olor. Había otra muy famosa que se llamaba Follow the Drinking Gourd, que era otra canción que guiaba a los esclavos hacia la libertad utilizando la Osa Mayor como referencia en el cielo nocturno. Y otra de las más famosas eran Swing Low, Sweet Chariot, que era pues básicamente un canto de esperanza que lo que representaba era la llegada de la libertad. Ya en los siglos XVIII y XIX, muchas iglesias cristianas comenzaron a aceptar a esclavos afroamericanos en sus congregaciones, aunque con restricciones. Y esto ahora, bueno, pues nos puede parecer una barbaridad, pero es que para aquel momento y cómo se vivía, era un avance para la comunidad negra que no os podéis ni imaginar.
Pero también es verdad que la comunidad negra, al no sentirse identificada con las frías y rígidas ceremonias de los blancos, pues decidieron fundar sus propias iglesias. Entonces, a partir de ahí, pues nacieron, por ejemplo, la Iglesia Bautista Afroamericana o la Iglesia Episcopal Metodista Africana, que fueron algunas de las más antiguas. Y en estas iglesias, pues lo que ocurrió es que la música adquirió un papel totalmente protagonista. Ellos lo que hicieron fue adoptar los himnos cristianos europeos, pero los reinterpretaron con ritmos pues mucho más marcados, los coros muchísimo más apasionados, utilizando el cuerpo, incluyendo palmas, movimientos rítmicos. Entonces, esto ya estaba marcando la transición hacia el gospel como un estilo diferenciado que no se había visto jamás. ¿Qué ocurrió también con estas iglesias? Que al mismo tiempo de que eran sitios de refugio espiritual y religioso, también eran espacios de resistencia y de fortalecimiento comunitario. Entonces, de esta manera la música gospel se estaba convirtiendo en una herramienta para transmitir mensajes de esperanza y de lucha por los derechos civiles, con lo que ahí ya empezábamos a meternos en el terreno de la política. Fijaros cómo eran los tentáculos de la música gospel ya entonces. ¿Qué ocurrió? Pues que ya en el siglo XX esto estaba ya totalmente implantado y la misma figura de Martin Luther King encontró en el gospel una fuente de inspiración para sus discursos y sus manifestaciones pacíficas. Así que vuelvo a reincidir en la importancia que ha tenido a nivel político el gospel para lo que ha sido el avance de la comunidad negra en Estados Unidos. Algunas curiosidades sobre aquel primer inicio del gospel pues incluyen desde el propio origen de la palabra gospel, que proviene del inglés antiguo, una palabra que era gospel, con una D antes de la S, que lo que significa es buena noticia o evangelio. Sin embargo, bueno, luego ya con el paso del tiempo, pues el significado adquirió un matiz cultural completamente nuevo dentro de la comunidad afroamericana. Otra cosa que ocurría al principio en las plantaciones era que a los esclavos no se les permitía tocar los tambores, porque los dueños de estas plantaciones, de estas haciendas, lo que temían era que precisamente los tambores se usaran para comunicarse y para coordinar rebeliones, y entonces prohibieron su uso. Entonces, ¿qué hicieron los esclavos? Pues que dijeron, vale, no nos dejas usar tambores, pero lo que vamos a usar van a ser las palmas de las manos, los pies y la voz para crear ritmos complejos en estas canciones religiosas. Luego se llegaría al punto en que el gospel pasó a representarse ya, digamos, en material discográfico. Entonces, a partir de la década de 1920, los Fisk Jubilee Singers de la Universidad de Fisk de Tennessee llevaron los espirituales negros a los escenarios de todo el mundo, ayudando a preservar y popularizar esta música más allá de las iglesias afroamericanas, y posteriormente ya se empezarían a grabar lo que eran los primeros discos de gospel. El gospel tiene además también una hermandad muy acusada con el blues, porque es verdad que aunque el gospel tiene una fuerte connotación religiosa y el blues, la temática del blues digamos que es más secular, ambos estilos lo que comparten es las raíces en los espirituales negros, porque el blues también viene de ahí, y sobre todo en la tradición musical afroamericana. Entonces ha habido muchísimos músicos que han ido alternando entre ambos géneros. Pues yo creo que el caso más significativo es el de Sam Cooke, que bueno, el paso del gospel al soul y al pop y al blues y todo lo mezclaba y todo lo hacía bien. Luego hay que tener también en cuenta que algo que le dio una particularidad muy buena al gospel en sus primeros tiempos fue que los cantantes a menudo improvisaban versos y melodías. O sea, era un poco como lo que hacen ahora los músicos de rap, ¿no?, que van improvisando, pues ellos 3/4 de lo mismo. Entonces, esto lo que permitía era una expresión emocional más intensa, porque
la gente decía lo primero que le venía a la cabeza, lo primero que sentía, y de hecho es una característica que sigue presente en muchas iglesias afroamericanas hoy en día, lo que evidentemente le está otorgando a la música gospel un sentimiento muy acusado de autenticidad. Y si hablábamos antes también de las similitudes, por lo menos a nivel de origen, que el gospel podía tener con el blues, es verdad también que esto ha pasado un hecho similar con el rock y con el rhythm and blues, porque grandes estrellas pues como Elvis Presley, Aretha Franklin o Ray Charles crecieron escuchando música gospel en las iglesias y ellos mamaron muchísimo de estas primeras enseñanzas musicales que tuvieron en su infancia y en su juventud. Otra de las curiosidades de entonces, para que veáis el ingenio del ser humano, es que igualmente que a los esclavos se les prohibía el uso de tambores, tampoco ellos podían tener acceso a instrumentos musicales, digamos, más sofisticados. Entonces, ¿qué hicieron? Pues que crearon sus propios ritmos, como he dicho antes, no solamente con el tema pues, de zapatear el suelo o dar palmas, sino que utilizaban objetos cotidianos que tenían a mano, pues como podían ser barriles o cucharas, y como he dicho, hasta el propio suelo como fuente de percusión. El propio nacimiento del gospel en el siglo XX tiene un padre, que es Thomas Andrew Dorsey, es conocido como el padre del gospel moderno, y bueno, su historia es la de una fusión entre lo secular y lo sagrado, porque antes de revolucionar la música religiosa, Dorsey ya era un músico de blues y de jazz, que probablemente son de los estilos musicales que más te exigen a nivel técnico. Entonces, bueno, él había trabajado con diferentes artistas, pero en los años 30 sufrió una crisis personal y espiritual y de buenas a primeras decidió dedicar su talento a la música religiosa. Y así nació una nueva forma de gospel que era más melódica y con una base rítmica más cercana al blues, y que probablemente es la que ahora mismo está más extendida en las iglesias de Estados Unidos. Bueno, pues Dorsey compuso más de 400 canciones religiosas. Yo creo que su obra más emblemática es la de Take My Hand, Precious Lords, que la habéis escuchado un montón de veces. Y de hecho esta canción pues se convirtió en un himno del movimiento por los derechos civiles y fue interpretada por Mahalia Jackson en el funeral de Martin Luther King. Bueno, pues como digo, esta conversión de Dorsey al gospel fue impulsada por una tragedia personal que le marcó muchísimo, porque en el año 32 su esposa y su hijo murieron en el parto, el segundo. Y el devastado fue precisamente cuando compuso este tema, el de Take My Hand, Precious Lord. A partir de ahí, este estilo gospel que Dorsey había pulido fue cuando empezó a servir como puente entre los espirituales tradicionales y el sonido gospel moderno, en el rockabilly, en el soul. Y es verdad que aunque al principio hubo una resistencia inicial por parte de las iglesias, porque muchas rechazaban su estilo, porque digamos que lo consideraban demasiado influenciado por el blues y como muy moderno para el conservadurismo, ¿no?, que se tenía a nivel musical en aquel entonces, pues al final su perseverancia acabó triunfando y llevó el gospel a unos niveles de popularidad que no se habían visto nunca antes. Y otra de las grandes herencias que dejó pues fue que fundó la National Convention of Gospel Choirs, que es una organización que sigue en activo hoy en día y que lo que ayuda es a formar a generaciones de músicos. Bueno, lo que ha sido el desarrollo del gospel, así a grosso modo, pues durante las décadas de 1940 y 1950 fue cuando el gospel alcanzó su mayor esplendor, porque pasó de ser un fenómeno netamente religioso a convertirse en un género con mucha influencia en la música popular. Este periodo estuvo muy marcado por la aparición de coros que eran francamente espectaculares
de solistas muy carismáticos y, como os digo, de la proliferación de sellos discográficos que estaban dedicados casi exclusivamente a este género. Y en esta época pues fue también cuando salieron a la luz los grandes nombres del gospel, empezando pues por Mahalia Jackson, que es la cantante que comentábamos que había cantado en el funeral de Martin Luther King. De hecho, a ella se la ha apodado de siempre la reina del gospel, porque tenía una voz y una expresividad que la convirtieron en una de las intérpretes más icónicas de este estilo, y su influencia trascendió totalmente el mundo religioso. Ella llegó hasta la Casa Blanca y apoyó muchísimo el movimiento por los derechos civiles. Luego teníamos a Sister Rosetta Tarpe, que tenía un estilo muy innovador, además ella tocaba la guitarra eléctrica, combinó muy bien el gospel con el rhythm and blues, sentando las bases de lo que sería el rock and roll, y fue una de las mayores influencias que hayan podido tener pues, músicos tan importantes como Chuck Berry o como Elvis Presley. Luego estuvieron también un grupo que se llamaban Soul Stirrers, que ayudaron a modernizar el gospel, y precisamente de este grupo fue de donde salió Sam Cooke, que luego llegó a convertirse en una leyenda del soul. Y el cuarto grupo de este, digamos, conjunto de gente privilegiada de la música gospel eran The Caravans, que tenía entre sus filas pues, a voces tan impresionantes como las de Shirley Caesar o Albertina Walker. Como digo, en los años 50 y 60 el gospel pues, se convirtió en la banda sonora del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, pues, con temas como el que comentaba antes de Precious Lord, Take My Hand o We Shall Overcome. Pues eran himnos en las marchas y en las protestas. La propia Mahalia Jackson, que fue una estrecha colaboradora además de Martin Luther King, utilizó su fama para apoyar la lucha por la igualdad. Además, ya las emisoras de radio comenzaban a transmitir programas de gospel, lo que esto estaba provocando que se expandiera la popularidad mucho más allá de las iglesias afroamericanas. Ya empezaban muchos grupos y solistas a realizar giras por todo el país, que no actuaban solamente en iglesias, sino que también actuaban en teatros, y esto, claro, estaba ayudando a consolidar lo que era la profesionalización del género. Actualmente en las iglesias, especialmente en las comunidades afroamericanas, el gospel sigue siendo una forma muy importante de alabanza. Hay iglesias además muy grandes como la de la Quinta Avenida de Nueva York o la de Ebenezer Baptist Church en Atlanta, que son famosísimas por sus vibrantes servicios de gospel, en lo que, bueno, son unos coros espectaculares. De hecho, muchos de ellos han salido luego gente que se han convertido en cantantes de éxito. Pues tenemos el caso de Mariah Carey, que no es negra, pero a nivel de voz poco le falta, o de Whitney Houston, que fueron gente que se curtió en los coros de gospel de las iglesias. En estas iglesias, además, es que el gospel no se ve solamente como música, sino que es una forma de vida, es una manera de experimentar todo lo que tenga que ver con lo espiritual a través del sonido. ¿Y qué ocurre? Pues que los cantantes no solamente entonan canciones, sino que ellos están comunicando una profunda devoción, atraviesan el dolor y la alegría de las vivencias cotidianas. Yo os aseguro que es todo un espectáculo verlo, porque yo las 2 veces que he ido a verlo, o sea, he alucinado, porque creo que la realidad supera la ficción. Sobre todo, la de Nueva Orleans fue muy impresionante, pero yo creo que la que estuvimos en Portland, que era en un barrio prácticamente de mayoría negra, yo creo que éramos las únicas blancas que estábamos allí. Fuimos porque, bueno, yo tengo una amiga, Ana, que vive en Portland, y fui a visitarla con otra amiga. Estuvimos allí unos días en su casa y nos dijo: mira, el domingo por la mañana os voy a llevar a una misa gospel, porque creo que es una experiencia que tenéis que vivir. Y os aseguro que fue impresionante, o sea, porque, como os digo, era una iglesia muy, muy de barrio,
Es decir, algo muy muy auténtico. De repente empezaron a aparecer mujeres ancianísimas vestidas como en la película del color púrpura, con sus gorritos con rejilla delante de la cara y sus flores en la solapa del vestido, su bolsito de mano. Era algo digno de ver. Pero es que luego muchas de estas mujeres entraban en un trance absoluto, me parecían la niña del exorcista. Las que se tiraban al suelo, pataleaban, lloraban, gritaban y no era buscando el espectáculo de verdad, o sea, es que esa gente entraba realmente en trance de cómo estaban viviendo en sus carnes la llegada de la religión, pero todo visto de una manera totalmente diferente a esa sensación tan pesarosa y tan de culpa y tan conservadora que tiene el cristianismo, digamos, más rancio. Entonces a mí eso es lo que me gusta del gospel, ¿no? Que vive la religión de una manera alegre, de una manera festiva, con un sentimiento de celebración. Y me parece muchísimo más bonito que cómo se vive el cristianismo o el catolicismo, o ambas cosas, en muchísimos otros sitios del mundo, Europa y España incluidas. Esto para lo que ha servido ha sido para un renacimiento del gospel en la cultura popular. Como habréis visto a lo largo de los años, el gospel a nivel de representaciones de musicales tipo Broadway, pues como en el color púrpura o Sister Act, han tenido un éxito tremendo. En Estados Unidos hay programas súper seguidos como Sunday Best o La Voz, que han permitido a artistas emergentes mostrar su talento gospel al mundo, y de hecho el gospel sigue también siendo una voz muy potente a nivel de cambios sociales, porque no se quedó solamente en lo que fue las luchas de Luther King por los derechos civiles, sino que a lo largo de los años ha continuado siendo una herramienta de resistencia por parte de la comunidad negra, y muchos artistas de gospel siguen utilizando su música como un vehículo pues para tratar temas sociales y políticos, y las canciones de gospel a menudo abordan pues cuestiones como la pobreza, el racismo, la igualdad de género, la justicia. Pues en este sentido, este tipo de música tiene un poder inigualable para movilizar a muchas personas hacia el cambio y que se empiecen a cuestionar las propias estructuras de poder y dejar claro que el racismo, especialmente en Estados Unidos, no es algo que haya desaparecido ni por asomo, y con la llegada de Trump al poder, muchísimo menos. ¿Cuáles son los lugares más míticos para ver gospel en Estados Unidos? Bueno, pues por un lado tenemos Harlem, en Nueva York, que es un vecindario que tiene mucho más es mucho más que un lugar con una rica historia cultural, porque desde principios del siglo XX ha sido un refugio para las comunidades afroamericanas, ha sido también un centro de expresión artística, y allí es donde entraba el gospel, y ellos siempre han visto a esta música como un símbolo de resistencia. Entonces, en este sentido, Harlem sigue siendo un epicentro del gospel urbano, que está fusionando actualmente lo que son las tradiciones religiosas con las influencias de la música contemporánea. El gospel en Harlem alcanzó su máxima popularidad a principios del siglo XX, durante la Gran Migración, porque aquí llegaron miles de afroamericanos desde el sur de Estados Unidos que venían hacia las grandes ciudades del norte, y Harlem fue uno de los destinos a donde más se migró. Entonces, esta migración traía consigo una gran riqueza cultural y artística. Se crearon las primeras iglesias, pues desde la icónica Abyssinian Baptist Church hasta la Bethel Gospel Assembly. Eran instituciones religiosas que no solamente ofrecían un espacio para la oración, sino también para la expresión musical. Entonces se creaban coros que
bueno, las voces de aquellos coros se escuchaban por todo el barrio, ¿no? A lo largo de los años, pues figuras como las de las que os he hablado antes, como Thomas Dorsey o como Mahalia Jackson, actuaron muchísimas veces en Harlem y crearon un vínculo prácticamente indisoluble entre lo que era el barrio y el género musical. Otro de los lugares más icónicos a la hora de ir a una misa gospel es en Chicago, que de hecho se la conoce también como la cuna del gospel moderno. Y le ocurrió un poco como a Harlem, ¿no? Que cuando empezaron a emigrar los negros del sur de Estados Unidos, otro de los sitios elegidos, de los destinos donde fueron, fue Chicago. Y bueno, a medida que las comunidades afroamericanas se iban estableciendo allí, pues iban fundando sus propias iglesias. A partir de la década de 1940 y 1950, Chicago básicamente era un semillero para la música gospel moderna. Y de ahí llegaríamos a Nueva Orleans, que como digo es uno de los dos sitios donde yo estuve viendo misa gospel. Para mí creo que es también uno de los sitios más auténticos donde puedes verlo, porque se encuentra en el corazón del sur de los Estados Unidos, y aquí precisamente es que era donde nació el gospel, en toda esta zona. Entonces, claro, no solamente ha sido testigo del nacimiento, sino que ha sido testigo también de la transformación, no solo del gospel, sino de múltiples géneros musicales, pues como hablábamos antes, como el rock o como el blues. Que lo bueno que tiene también Nueva Orleans es que, como tiene una población muy diversa, que está formada por afroamericanos, por criollos y por europeos, Nueva Orleans ha sido, como os digo, un crisol de culturas. Esta mezcolanza ha dado a una de las formas más auténticas que tiene el gospel a lo largo de Estados Unidos. Luego, otra ventaja que tenía Nueva Orleans era que, a diferencia de otras ciudades del sur, donde las comunidades afroamericanas a menudo estaban separadas del resto de la población, Nueva Orleans, sin embargo, tenía una estructura social que estaba mucho más integrada. Las diferentes influencias musicales y culturales que había se fusionaron con muchísima más facilidad. Entonces, en el gospel de Nueva Orleans se incorporaban muchos elementos del blues, del jazz, del rock. Esto hizo de este estilo pues que fuera muchísimo más rico y más ornamentado. Entonces, ya para ir acabando con lo que es la propia experiencia en sí de asistir a una misa gospel, tenemos que tener en cuenta que es un sitio donde hay que tener muchísimo respeto a lo que vas a ver, comparta sus creencias o no. Primero, el visitante eres tú, eres el invitado, te van a tratar maravillosamente, ¿eh? Yo siempre lo comento que, por ejemplo, nosotros, tanto cuando estuvimos en Nueva Orleans como en la de Portland, nos pusieron en un sitio privilegiado de la iglesia. Las filas delanteras prácticamente éramos los únicos blancos. Te tratan de maravilla porque, claro, ellos en realidad también lo que están buscando son nuevos acólitos, ¿no? Nuevos adeptos. Y bueno, en ese sentido es verdad que la sensación de comunidad es muy fuerte desde el primer momento en el que entras. La energía que tú notas allí es que casi se puede palpar con los dedos de la mano. Es que además la congregación que va allí es muy entusiasta, se participa muy activamente, tanto en los himnos como en las oraciones, porque también hay mucha oración. Como os digo, participa absolutamente todo el mundo. Es muy común que los asistentes canten a todo pulmón, que muevan los brazos, se levantan, aplauden al ritmo de la música. Hay una sensación muy bonita de espontaneidad. Por favor, tenemos que mencionar al pastor o al líder espiritual, que en el caso de la iglesia de Portland era un hombre, pero en el de Nueva Orleans era una mujer, y madre mía cómo manejaba el cotarro. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que el pastor o pastora que dirigen la misa gospel tienen un papel muy, muy importante. Su estilo de predicación no tiene nada que ver con los de los curas europeos, por poner un ejemplo, porque son unos sermones muy apasionados, muy emotivos. Ellos no se limitan a leer o a hablar de forma tradicional,
sino que hablan de una manera muy enérgica, llena de fervor. Entonces, claro, eso lo que hace es motivar a la comunidad asistente a responder con gritos de afirmación o de amén, ¿no? Y por supuesto, otra de las cosas que me gusta también es que los sermones tienden a ser muy optimistas y a menudo están relacionados con la superación personal y con la fe. Y eso me parece una forma muy bonita de encauzar el sendero de la religión. No llevarlo, como os decía antes, como se hace aquí, ¿no? En Europa o en la España de la Semana Santa más profunda, ¿no? De por mi culpa y por mi magnífica culpa. No sé si es así exactamente la frase, pero bueno, sabéis ya lo que os digo, ¿no? Pues bueno, el gospel en ese aspecto es todo lo contrario. El gospel no se castiga a uno por haber nacido prácticamente, sino que se celebra la vida. Y eso es algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta, seamos religiosos o no, que tenemos que agradecer el estar aquí y ahora. Y para ir acabando, te voy a recomendar unos cuantos consejos que te van a venir bien para cuando vayas a una misa gospel. La primera es que intentes llegar temprano, especialmente si se celebran en iglesias que son muy populares. ¿Por qué? Pues porque esto te va a dar la oportunidad de encontrar un buen sitio. Vas a disfrutar del ambiente incluso antes de que comience la ceremonia, porque es un auténtico espectáculo ver cómo las familias van llegando. Y como te digo, si llegas pronto, pues esto te va a permitir empaparte de la propia atmósfera de la ceremonia, ver los preparativos, observar cómo ellos se van preparando, ¿no?, para lo que es el servicio religioso. Entonces yo creo que hay que disfrutarla desde el principio. Entonces, que empieza a las 11, pues tú te estás allí a las 10:30, o si es posible, pues incluso a las 10. A la hora de vestirte, pues bueno, es verdad que ellos no suelen tener un código de vestimenta estricto, pero bueno, pues mira, como a fin de cuentas es un sitio religioso, pues si puedes evitar a lo mejor, si eres chica, ir con una minifalda muy corta o con mucho escote, o si eres un chico, pues presentarte a lo mejor allí con bermudas. Yo creo que ellos lo van a agradecer, nadie te va a decir nada, pero sí que es verdad que es una forma, pues bueno, de mantener un poco de respeto al lugar a donde vas. Tienes que prepararte también para participar, o sea, que no seas tímido, porque una misa gospel no es una ceremonia en la que tú te sientas y observas en silencio, como ocurre aquí en las misas, sino que la participación activa es fundamental. Entonces los asistentes cantan, aplauden, se mueven al ritmo de la música. Entonces, incluso aunque tengas mala voz, como es mi caso, no tengas miedo de unirte al coro, de seguir el ritmo con tus palmas, porque la comunidad se siente más unida cuando todos participan, y la energía colectiva es precisamente lo que hace única la experiencia. Disfruta de la música, porque es el centro de la ceremonia. O sea, tiene un componente emocional muy fuerte, entonces permite que la música te envuelva. Además, es que las canciones gospel, muchas de ellas son muy conocidas. Y si no te las sabes, no te preocupes, porque es que en la mayoría de estas iglesias te van poniendo como una especie, digamos, de karaoke con una pantalla donde te van poniendo la letra de las canciones, o te dan folletos que las puedes ir leyéndolas. Entonces es verdad que en ese aspecto te lo ponen como muy fácil. Intenta respetar también los momentos, digamos, más espirituales, porque cuando cesa la música, pues hay más momentos que son más de oración o de reflexión. Y bueno, durante estos momentos es verdad que es común ver a personas en una meditación como muy profunda. Entonces hay que ser respetuoso, hay que guardar silencio, permitir que los demás se concentren en su propia experiencia espiritual, y aunque no seas religioso, no practiques esta religión, ¿no?, como puede ser mi caso, tienes que mostrar respeto por estas prácticas. Como digo también, el espíritu comunitario es clave en una misa gospel. No es raro que los asistentes se den la mano, se abracen entre sí durante o después del servicio,
Y eso lo van a hacer contigo, o sea, es muy probable al 100% que te saluden muy calurosamente, que te inviten a participar, que te den la paz, o sea, en ese aspecto prepárate a ser sobado y manoseado, pero de una manera muy amigable y muy acogedora. Y sobre todo y lo más importante, yo creo que lo más bonito de asistir a una misa gospel es disfrutar del sentimiento de comunidad. No, ya no lo digo a nivel religioso, sino lo digo a nivel humano. Porque en esta sociedad tan individualizada en la que vivimos, en la que la mayoría de la gente al final solamente piensan en sí mismo, ni siquiera conocen al vecino que vive arriba o enfrente, va mucha gente a lo suyo. El encontrarte en un lugar donde ves que los demás piensan en el prójimo, todo se hace a una, todo se hace en grupo, preocupan los problemas que tengan los demás, se aprovecha para conectar con personas de diferentes orígenes, de escuchar sus historias. Es una experiencia muy muy bonita y como digo, no solamente a nivel musical ni espiritual, ya lo digo a nivel humano. Así que si viajas alguna vez a Estados Unidos, no pierdas la oportunidad de vivirla, y si tienes la oportunidad también de asistir a algún concierto de gospel aquí en España, pues también te lo recomiendo, porque como os digo es una experiencia única y nosotros es algo que todos los años por lo menos intentamos hacer una vez, sobre todo en Navidad, que es cuando suelen celebrarse aquí los festivales de música gospel más importantes. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Yo lo he disfrutado mucho porque me ha traído muy buenos recuerdos, tanto de las misas gospel que he vivido allí en Estados Unidos, como los conciertos de gospel que he disfrutado aquí en España, y espero haberte contagiado este sentimiento musical tan apasionante. Un beso a todos y a todas. And don't nobody throw out no money like that unless God sent a blessing. I'm here to tell you, just about 3 days ago, they had to let the young man go free. I'm just about to tell you that God got one more blessing.